Bueno, lo cierto y lo concreto es que casi todo se puede hacer, pero ya no hay más camas. Entonces prácticamente depende de nosotros que los números se mantengan o vayan bajando. Los controles son importantísimos, fundamentales diría yo, para el cumplimiento de estas pocas medidas que son las que restringen algunas actividades. Ya vamos a hablar con Ale porque en 1 hora y media menos inclusive ya empiezan estas medidas a regirse, sobre todo el de la circulación específicamente. Ale, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Mercedes. Y así como mencionaste, a partir de hoy ya la gente va a tener que justificar por qué está circulando entre las 20 y las 5 de la mañana. Para tener en cuenta todos estos controles que se van a estar realizando ya dentro de minutitos nada más, vamos a hablar con la comisaria Elena Andrada, ya también teniendo en cuenta que mucha gente, bueno, se pregunta, comisario, qué es lo que tiene que tener, qué justificativo tiene que tener consigo para poder justamente avalar que esté circulando en este horario que ya mencionamos. Buenas noches. Muy buenas noches a la audiencia, a los compañeros en piso. Sí, a partir de las 20 horas de hoy rige el nuevo decreto o el nuevo horario, mejor dicho, para sobre todo 24 ciudades consideradas rojas por el alto índice de contagios que están teniendo. Entonces hay una prohibición por la cual se establece que entre las 8 o 20 horas y las 5 de la mañana queda prohibida en líneas generales la circulación. Ahora, evidentemente también en este decreto menciona taxativamente las personas que están exceptuadas del cumplimiento por las funciones que realizan, llámese policías, militares, médicos, medios de prensa, deliveries, taxistas, servicio urbano, son los que recuerdo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de las 20 horas? Hago un paréntesis, en las demás ciudades rige el horario anterior, que es desde las 00 hasta las 05 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cada jefe de comisaría en sus respectivas jurisdicciones, dentro del control normal o rutinario o el recorrido normal que hacen en los respectivos cuadrantes, va a estar también aleatoriamente controlando o detectando alguna que otra circulación, y ante esta situación evidentemente le van a detener a la persona en la marcha y le van a preguntar por qué está en un horario prohibido en la calle. Esta persona puede acreditar, ustedes periodistas por ejemplo con su carnet de periodista, o pueden tener una constancia de trabajo que pertenecen a tal o cual medio. Los Uber también, ellos están todos organizados, también tienen de manera digital su acreditación. Y es lo que básicamente pueden solicitar. Evidentemente la cédula de identidad, si están en un vehículo, pueden solicitar también la cédula verde del vehículo, el registro de conducir. Si todo está en orden, si se acredita, todo bien, recupera su libertad. Hay una excepción en este nuevo decreto para nuestras zonas rojas, que es la venia o la tolerancia para los locales gastronómicos y para los salones de eventos, que se extiende un poquito más hasta las 20 horas. Quiere decir que si vos estás cenando en la churrasquería X y te retirás a la medianoche, solicitas tu factura, ¿sí? Y si durante tu circulación hacia tu casa, por algún motivo te detiene algún control policial, vos justifique tu presencia con la factura respectiva del sitio en donde estuviste. Ese sería teniendo en cuenta los locales gastronómicos. Y también mucha gente se pregunta, ¿qué pasa si me detienen y yo no tengo el justificativo, comisario? En este caso, yo quedo detenido, quedo demorado. Muy interesante también tu pregunta. Si vos no podés acreditar o justificar tu presencia en la calle, se labra acta. La Policía Nacional tiene la facultad de aprehenderle a la persona por A o B circunstancias por el término de 6 horas. Ahora, en la práctica lo que se hace es se le detiene, se le aprehende a la persona, se comunica al fiscal de turno y se espera la respuesta de él. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que él determina con relación a la persona en cuestión? Si continúa aprehendida durante las 6 horas y después recupera su libertad, o bien puede disponer que vaya a su casa y que mañana se presente a la fiscalía para hacer su descargo respectivo.
Ahora, yo te aclaro, la policía no cobra multa, no establece sanción, no castiga, solamente el fiscal de turno. Teniendo en cuenta también que de igual forma se están realizando movilizaciones aquí cerca de la comandancia, ¿qué pasa dentro de unos minutitos cuando ya se acerque el horario establecido? Y es probable que con los altoparlantes que se tienen en las patrulleras se invite a las personas a despejar la zona teniendo en cuenta la vigencia ya de nuestro decreto. Y ese método también se va a utilizar, de hecho, comisario, en estas ciudades que están en zona roja, ¿verdad? Esos controles, generalmente con los parlantes, invitando a la gente a que se retire. Y sí, es más que nada un llamado a la conciencia, porque acá no es una cuestión de capricho, ni de coartar libertades, ni impedir que la gente trabaje y gane el sustento. Acá hay un interés mayoritario, un interés superior que es la salud. Entonces, más que nada apelamos a la conciencia y a la colaboración voluntaria de las personas. Evidentemente nadie les prohíbe salir, pero procuremos que estas salidas no obligatorias se den en el mínimo porcentaje. Más bien es quedarnos en casa, cuidarnos, seguir los protocolos y cuando la situación mejore, Dios lo permita y que no pase demasiado tiempo, volvamos a retomar nuestro ritmo habitual. Pero en tanto que estemos con estas cifras rojas, aguantarnos un poquito y tener un poco de empatía con el resto de la gente, ¿verdad? Que sí necesariamente tiene que salir a trabajar, por ejemplo. No sé si tienen alguna consulta de estudios también, Mercedes, compañeros, aprovechando aquí la amabilidad de la comisario que salió para recibirnos también. Sí, justamente queríamos consultarle, ya de hecho es repetitiva la pregunta, pero importante reiterarla porque, bueno, todo aquel que circula fuera del horario siempre tiene que presentar el justificativo de su circulación, de su trabajo, que pueda especificar, por favor, qué es lo que tiene que figurar en esta hoja. Porque en cada barrera te piden requisitos diferentes, entonces para no tener estas confusiones, ¿cuáles son los datos fundamentales que no pueden faltar en esta página que justifique tu circulación fuera del horario permitido? Perfecto, Mercedes. Trasladamos la pregunta a la comisario. También preguntan desde estudios, comisario, ¿cuáles son los datos que sí o sí tiene que tener ese documento que otorga la empresa, en este caso para que esta persona pueda circular en ese horario que está restringido? Esos datos que son prácticamente necesarios de vida o muerte, se podría decir. Entiendo perfectamente, es válida también la pregunta. Evidentemente no hay un formato estándar al cual ceñirnos. Es más, basta que tenga seguramente el membrete de la empresa y que no hace falta que sea tampoco una carta de tipo declaración de bienes, sino algo cortito. María, conste que, mi membrete arriba, certifico que o conste que María Elena Andrada, paraguaya, tantos años, con cédula de identidad número tanto, domiciliada en tal parte, pertenece o forma parte del estado de esta empresa en el área de tal cosa. Y firma el jefe personal o una persona responsable de la firma, el gerente, no sé, depende del manejo que tenga cada empresa. Decía también, comisario, la policía en este caso igual nos puede pedir el documento del vehículo también. Pero claro, porque indistintamente vos, como puede ocurrir, estoy divagando un poquito, vamos a suponer vos compraste recién un vehículo, ¿sí? Vos sos Fernanda, perteneces a C9N, perfecto, tenés tu justificativo, genial. Pero, y te digo, ¿y la cédula verde del vehículo? Así como no. Vamos a suponer, me pasás la cédula verde. Verifico en el sistema, ¡bim! Tu vehículo tiene orden de confiscación, o tiene captura, o está denunciado como robado. Entonces, en ese momento se configura otra figura penal. ¿Me entendés? Entonces ya concurren dos hechos ya no solamente en lo que respecta al cumplimiento del horario estás en regla, pero en lo que respecta a tu vehículo, lastimosamente hay una situación desagradable, por lo cual evidentemente empieza otra vez a ponerse en mecanismo la acción de la Fiscalía. ¿Alguna otra consulta, Mercedes? Sí, por último, le voy a dar un ejemplo así como el que ella acaba de dar. ¿Le podemos poner el retorno? Le voy a poner el sistema de retorno. ¿Te puedo colocar un ratito ahí, cómo no. Comisario, para que puedas... ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Quiere tirar un ejemplo. Gracias por atenderle. ¿Cómo está, señorita Mercedes? Por favor. Muy bien, gracias. Un ejemplo así como el que usted puso, porque de estas situaciones así que parecen particulares, al final se dan con mucha frecuencia. Los buses, hay ciertas zonas en donde
a altas horas de la noche, por ejemplo, ya no tienen un recorrido, o por ejemplo, un familiar viene a buscar a la persona hasta un punto específico. La persona trabajadora sí tiene el justificativo, pero aquel que va a buscarlo, a recogerlo de la parada o de un punto seguro, que no siempre es muy cercano, ¿qué explicación puede dar? Yo trabajo, tengo que ir en colectivo, me bajo en la parada, sí, me busca mi papá. ¿Cómo mi papá llega hasta ese punto sin tener problema? Excelente tu planteamiento, tu pregunta, porque son situaciones que la mayoría de la gente joven, sobre todo nosotras, las damas, trabajamos, salimos a las 8 del trabajo, llegamos a las 9 a lo mejor en nuestras casas por estar regulada de colectivos y compañía, y mi papá me espera en la... claro, y mi papá me está esperando en la parada. Y evidentemente el papá no tiene justificativo, pero apelando un poquito al sentido común, a la experiencia que tiene el oficial de la calle, con el justificativo de que dice, yo soy Fernanda y él es mi papá, don Juan. Y él me viene a esperar porque yo tengo que caminar de aquí a mi casa 10 cuadras y es peligroso y él me viene a esperar. Evidentemente, ese caso en particular es comprensible. Yo no puedo estar hablando mal y rápido, creándole problema ni buscándole el lado por esa situación, por ejemplo. Claro, pero comisario, ese es en el caso que ya tenga la compañía de la persona que tiene la autorización. Pero ¿qué pasa si va en busca de la persona con autorización? O sea, está solo el padre y va a buscar a la hija y allí le para la barrera. ¿Qué le dice? Y le manifiesta lo mismo, Mercedes, le manifiesta lo mismo. Yo soy don fulano de tal, mi cédula, acá está mi cédula, yo no tengo antecedentes, qué sé yo, vengo acá a esperar a mi hija sale de su trabajo. Evidentemente a lo mejor don Juan no se va a poner un traje ni corbata para ir a esperarle a su hija en la parada, ¿verdad? Por lo general uno está más o menos cómodo y de entre casa, entonces le explica, sí, yo vengo acá a la parada, mi hija acá tiene que bajarse y tenemos que caminar hasta nuestra casa 10 cuadras. Son situaciones en realidad bien prácticas que se pueden dar y que son comunes, como bien lo dijiste. Y que en este momento quedan a criterio entonces del uniformado el entender este tipo de situaciones, la empatía. Claro, más que nada pues es llamar a la conciencia. Acá no hay una suerte de cacería de brujas, ni buscar o hacer propicia la ocasión para otros tejes y manejes que no corresponden. Acá hay una lucha que tenemos que hacer de manera compartida. A veces hay excepciones a las cuales nos vemos obligados a ceñirnos justamente por la situación, porque hay veces que la legislación o el decreto no prevé así casos tan específicos como este, pero que son comprensibles, son razonables. Sí. Gracias, comisaria Andrada, por su tiempo. Que tenga una buena noche. Igual ustedes. Gracias, Ale, también por estos datos. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Esta es la situación, vamos a vivirla en aproximadamente una hora. Los controles van a ser bastante exhaustivos, sobre todo en puntos específicos. Hay que tener la autorización que te permita circular, o de otra manera tu explicación tiene que ser realmente muy sincera. Y vamos a conocer cómo está la calle en estos momentos, junto con Raúl Bogarín, en uno de los sectores, uno de los corredores más utilizados, que es la Transchaco. Raúl Bogarín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal, y a todos los televidentes de 24 horas. Así es, nos encontramos aquí sobre la Transchaco y es incesante el movimiento y muchísima gente todavía aguardando también el ómnibus. Muchas personas están saliendo de centros comerciales teniendo en cuenta que estamos muy cerca de llegar a la restricción horaria para algunos lugares. En este caso los que están exceptuados son las farmacias, los locales gastronómicos, supermercados, pero la circulación ya va a estar restringida a partir de las 8 de la noche y muchos van de esta manera en los colectivos, algunos llenos, algunos vacíos. De esta manera se va haciendo el movimiento sobre una ciudad también que está entre las 24 que están en alerta roja. Estamos hablando de Mariano Roque Alonso y aquí nos encontramos para mostrar este movimiento incesante a esta hora de la noche. Vemos que la cantidad de vehículos no cesa, hay muchísimas personas que están volviendo de sus trabajos. Vamos a pasar del otro lado esperando también el semáforo a ver qué nos pueden decir con relación a esta restricción horaria. Vamos a acercarnos a uno de los conductores
a ver qué nos puede decir, si tiene el justificativo también. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde está viniendo? De mi trabajo. ¿Te dieron el justificativo para hoy, para volver? Tengo mi carnet que soy chofer en el frigorífico. Bueno, ¿tu nombre? Javier, Muchas gracias. Javier está volviendo, tiene su carnet para poder acreditar también de que está circulando luego de la restricción horaria, y de esta manera estamos observando sobre la Traschaco. Raúl. Esta es la cantidad de vehículos a esta hora de la noche. Fíjense la fila incesante. Esto es mano como para ir hacia la ciudad de Limpio, y del otro lado es como para volver hacia el centro de la ciudad de Asunción. La toma que está mostrando nuestro compañero Jorge Paredes corresponde a los que van hacia dirección de la ciudad de Limpio, y de esta manera van circulando algunos a alta velocidad, teniendo en cuenta de que faltan minutos nada más para que empiece a regir este decreto de la circulación, recordando que la Policía Nacional también está teniendo una orden específica de controlar a aquellas personas que de repente salgan de circulación de lo establecido en el decreto presidencial, compañeros. Bueno, Raúl, durante la estadía en ese sitio, ¿pudieron notar la movilización de muchos buses o no? Gracias, Juan. Y vamos a hablar justamente de estos viajes, pero en el transporte público en nuestro país, porque de hecho que ya oficialmente a esta hora no se puede circular si no contás con un justificativo. ¿Y cómo está el tránsito? Hablamos de algo bastante fluido todavía, sobre todo ahí en la zona de la Traschaco. Raúl, contigo nuevamente, adelante. Mercedes, y esta es la situación. Muchas personas todavía que no pueden volver a sus hogares debido también a la falta de transporte público. Ya pasaron 3 minutos de las 8, ya se cumple, ya entra en vigencia el decreto presidencial, pero esta es la cantidad de personas que se encuentran todavía aquí sobre la Traschaco. Vamos a acercarnos a algunas personas para que nos comenten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Para que nos comente de dónde están viniendo. ¿Estás viniendo de tu trabajo? Exactamente, sí. ¿Estás aguardando colectivo? Sí, estoy esperando bus. ¿Ya te dieron tu justificativo como para volver tarde hoy? Todavía no. ¿Para dónde tenés que ir? En Luque. ¿Hace cuánto que estás esperando el colectivo? Recién nomás, recién. Hace 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Dale. Vamos a seguir hablando con más personas quienes se encuentran acá aguardando el transporte público, a ver qué nos pueden decir con relación si está tardando o no, porque se habla mucho de la regulada también. ¿Qué tal, señora Maísa? Para que nos comente de dónde estás viniendo. Ay, yo de mi casa ¿Para dónde te vas? a Mariano, acá. ¿Hace mucho que estás esperando el colectivo? No, hace 10 minutos no. Vos sabés que a partir de hoy hasta las 8 nomás es la circulación. Ah, ¿Te enteraste de eso? ¿Escuchaste? no. La verdad que no. Recién me estoy enterando. Bueno, muchas gracias. Tranquilo está. ¿Cómo? Veo que la gente está todo tranquilo. Bueno, seguimos entonces conversando con más personas quienes se encuentran acá guardando el transporte público. A ver qué nos puede decir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, súper bien. ¿De dónde estás viniendo? Sobre Mariscal López. ¿De Sí. tu trabajo? De mi trabajo. ¿Para dónde te vas? Para mi casa. ¿Todavía no te dieron el justificativo como para circular? Todavía no. Aún no. Ya sabes que hoy es hasta las 8 nomás. Ahora me estoy enterando. Justamente estaba viendo las noticias recién. Pues estoy más o menos incomunicado con el tema de mi trabajo ahora. Ya le pediste a tu trabajo para que te den el justificativo. Sí. ¿Qué tal? ¿Hace mucho estás esperando el colectivo? Hace como una hora. Una hora. ¿Qué línea es? 36. ¿Esto es constante todos los días? Algunas veces. Algunas veces. ¿Sentí que hay una regulada por parte de esta línea? Desde la semana pasada. Que tarda mucho. Sí. A la mañana, por ejemplo, que a veces tardan muchísimo para llegar, por ejemplo. ¿Cuánto más o menos esperaba a la mañana? Yo, por ejemplo, tardaba como 46 minutos en llegar de mi casa a mi trabajo, ahora estoy tardando como 1 hora 20. Y acá hace una hora que estás esperando. Ahora 1 hora. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Jorge Jiménez. Vamos a seguir hablando con más personas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenas. Muy bien. Para que nos comente de dónde estás viniendo. De mi trabajo, de Fernando. ¿No te dieron todavía el justificativo de tu trabajo? Ya me dieron.
Podemos ver de repente si tenés, para que la gente de repente pueda ver cómo es el modelo de un justificativo. Acá nos va a mostrar. ¿Tu nombre, señor? Osmar. Osmar. Vamos a pedirle que nos muestre su justificativo también para que la gente tenga idea de cómo debe de salir a la calle. Acá tenemos compañeros firmados por la empresa. La empresa. ¿Para dónde te tienen que ir? Hacia Falcón. ¿Hace cuánto que estás esperando el colectivo? Y casi 1 hora y media. ¿Es normal esperar 1 hora y media el colectivo o Esta semana sí. todos los días tenés que esperar de esa manera? Y sí, de esta semana. Solo esperar media hora. Pero ahora ya hace 1 hora y media que estás acá. 1 hora y media. Bueno, mucha fuerza y a tratar de llegar. Dale, gracias. Ahí está el señor Osmar, entonces hace más de 1 hora y media que está guardando el transporte público y aún no puede ir a Falcón, y de esta manera muestra que ya tiene su justificativo, está enterado del decreto presidencial y las 8 también no llega. Qué terrible esto, Raúl. exactamente. Realmente está hace prácticamente 2 horas, porque bueno, pudimos ver algunos detalles de su justificativo de su justificativo laboral, y hablaba de un horario de hasta las 18 horas. O sea que el señor está hace 2 horas esperando para llegar a su casa, deambulando por la calle. Es el segundo bus que tiene que tomar. Una vergüenza realmente. Literal, una vergüenza. Sí, también una de las personas quien nos habló mencionaba que desde esta semana está esperando hace más de 1 hora para volver a su casa y sigue esperando. Va a esperar mucho tiempo todavía. La línea 36 decía. Bueno, Raúl, qué lamentable realmente que se maltrate de esta manera al usuario del transporte público y sin ningún tipo de consecuencias al respecto para los empresarios. Gracias, Raúl, hasta luego. Hasta luego. Ya está prohibida la circulación, solamente uno puede hacerlo con justificativo. Sin embargo, la gente no tiene forma de llegar a la casa. El transporte público hasta ahora sigue siendo deficiente con este sistema de las reguladas que está implementando. Y bueno, esperábamos definitivamente que los militares, quienes pueden ayudar al traslado salgan a las calles, pero hasta ahora no se ve absolutamente nadie. El usuario es siempre el que pasa por el peor momento.